Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Acaba el video para explicar la integración de los packages y de las funciones y procedimientos almacenados. La idea es resolver este ejercicio que había en los videos anteriores uno muy similar, que genera un reporte de las unidades registradas y que para cada unidad registrada en la base de datos de la clínica que te cura, va a poner el identificador de la unidad, el nombre de la unidad, la cantidad total de médicos asociados a la unidad, el promedio de sueldos de los médicos asociados a esa unidad. Esta solución en esta oportunidad tiene que quedar guardada en una tabla que se llama reporte unidad y tiene que estar constituida por un package, por una función almacenada y por un procedimiento almacenado. Cuando yo menciono eso, tiene sentido el hablar de la solución integral. Eso quiere decir que yo voy a tener un conjunto de unidades de programación que entre todas ellas van a resolver el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir las unidades de programación en función de lo que van pidiendo dentro del enunciado, porque siempre está intencionado a que mantengan ese orden, porque la última que aparece en el listado es la que va a necesitar de todas las anteriores y probablemente alguna de ellas también podría necesitar a una de las anteriores. Entonces traten siempre de seguir esa secuencia para poder comenzar a implementar las unidades de programación. Entonces, bajo ese criterio, voy a partir por el package, ¿ya? Y voy a ir definiendo el resto de la unidad de programación en el orden en el que aparece. Lo mismo sucede acá. Recuerde que un package está formado por funciones y por procedimientos, que pueden ser públicos o privados. Va a depender de lo que diga el enunciado y eso me da una pista a mí para saber en qué parte del package está esa función, ese procedimiento. Finalmente, para continuar con el complemento, me piden manejar errores en una tabla que se llama error reporte unidad y que tiene una secuencia que se llama sec error unidad. Todos esos objetos de la base de datos, la secuencia y las tablas, van a estar siempre creadas, ¿ya? Te voy a dejar en el script, te va a quedar en el repositorio el script de esas tablas para que las puedas crear y puedas reproducir el video en función de lo que ahí aparece. Entonces, la idea es comenzar por el package. Voy a ir a Visual Studio Code y voy a definir el package. Entonces, mi misión es definir un package. Luego voy a definir una función almacenada. Y luego voy a definir un procedimiento almacenado. Procedimiento almacenado, que es todo lo que me están pidiendo. Almacenado. ¿Ya? El package, tienes que recordar que está formando parte, o sea, está formado por un encabezado y por un cuerpo, ¿ya? En el caso como nosotros lo estamos viendo, el package siempre va a tener las dos componentes, ¿ya? Porque es el concepto que nosotros revisamos. Entonces, para crear el encabezado voy a usar la palabra reservada create o replace package y le vamos a dar un nombre, se va a llamar pkg reporte unidad. Ya ese package, su encabezado va a estar definido por todo lo público, ya que me están pidiendo, que en este caso, vamos a analizar ahí para tener un poco más de espacio, en este caso es una función y un procedimiento público. Entonces, función pública y procedimiento público. Ya, la función pública se define un function fn, esta tiene que calcular el total de médicos, así que le voy a poner total médicos, y dice el enunciado que debo recibir el ID de una unidad, ¿ya? Y que en función de eso me permite retornar la cantidad de médicos de esa unidad. Entonces, aquí vamos a establecer que ese parámetro es la unidad, que es de tipo number, porque me es más fácil pasarle el ID de la unidad. Entonces, mi función va a devolver un número, que es esa cantidad que me están pidiendo. Acá la función termina ahí, ya en el encabezado yo solo defino funcionalidad, en el sentido de qué es lo que entra y lo que sale. No defino el cómo, defino lo que quiero hacer, no cómo, ¿ya?
Lo mismo aplico con el procedimiento. El procedimiento es, ¿cierto? El que me tiene que insertar, si lo miro en el enunciado, me tiene que insertar un registro en la tabla de resultados. Entonces voy a mirar mi tabla de resultados es la tabla de reporte de unidad y necesita 4 cosas. Porque para yo poder insertar un registro en esta tabla necesito saber los 4 campos. No tengo otra opción. Entonces aquí le voy a poner SP, le estoy dando un nombre al procedimiento público, SP inserta resultado. Le voy a pasar esos 4 parámetros. Por una parte está el ID de la unidad, que es de tipo number. Por otra parte está el nombre de la unidad, que es de tipo varchar2. Por otra parte está el total de médicos, que le voy a poner P médicos y va a ser un number. Y finalmente está el promedio, que le voy a poner P promedio, que también va a ser un number. Ya es el encabezado, por lo tanto eso queda hasta ahí. Yo ahora voy a compilar mi encabezado, la primera parte de mi package. Recuerda que un package está formado por un encabezado y por un cuerpo. Yo ahora solamente estoy compilando el encabezado. Lo deja inútil todavía, ¿ya? Porque no puedo ejecutarlo. No puedo ejecutar las unidades que están dentro del package, porque no tienen el cuerpo. Ya definí qué y no cómo. Y lo que aquí opera es el cómo, es decir, las instrucciones para poder calcular el total de médicos y las instrucciones para poder insertar un registro en la tabla. Entonces aquí me compiló mi encabezado. Está inútil todavía, inutilizable, no inútil, es inutilizable porque no tiene la implementación. Entonces, ¿qué hacemos? Eso yo lo defino en el cuerpo del package. Entonces, para no equivocarme, porque tengo que respetar el mismo nombre, copio el parte del encabezado y le pongo la palabra reservada body. Eso es lo que define o hace que la máquina entienda que ahora viene el cuerpo de este package. Entonces tengo el is, luego tengo el end, y aquí voy a establecer la implementación de todo esto que está aquí. Parto por la función pública, ahí está, y luego tengo que seguir por el procedimiento. El body no va a estar completo hasta que no tenga los dos. Termino, saco el punto y coma porque ahora no puedo tener punto y coma, porque ahora lo que espera es que yo le implemente la lógica. Entonces aquí va un is, va un begin y un end. Ya, ahí estamos. Entonces aquí yo voy a calcular lo que me están pidiendo, ¿verdad? Obtiene el total de médicos de la unidad. Entonces vamos a hacer un select desde la tabla médico. Esa tabla médico es, no quiero el promedio de todos, quiero el promedio solo de los médicos de la unidad. Por lo tanto, tomo el parámetro y lo utilizo para buscar, ¿cierto? Para hacer el filtro de la unidad. Entonces, ¿qué necesito aquí? El promedio del sueldo. Entonces voy a usar la función ABG sobre el campo de sueldo base, ya que es en la tabla médico. Aquí está la tabla médico, ahí está el sueldo base. Entonces yo estoy sacando el promedio de ese campo en función del filtro que tengo de este campo, que es en la unidad. Entonces el ABG normalmente siempre es un número decimal, por lo tanto yo lo voy a redondear para ir cerrando esa cifra, ¿verdad? Y el otro problema que tiene es que si me pasan, por ejemplo, una unidad que no existe en mi base de datos, que no tiene médicos, puede existir, pero no tiene médicos asociados, entonces me va a dar un null, ¿ya? Y yo no quiero null, porque los null siempre son un problema. Entonces, para eso utilizo la función de fila, que se llama NBL, y que me evalúa si eso es un nulo, y si es un nulo yo le pido que le asigne un 0. Entonces esto yo lo voy a guardar porque es un cursor implícito, ¿verdad? En una variable que se llama promedio. Pero esto no era el promedio, esto tenía que calcular el total de médicos. Me adelanté porque esta es la función almacenada. Esto era un count de med1. La almacenada me devolvía el promedio, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner into total. La variable total la tengo que declarar, así que
La declaro aquí, ¿verdad? Y dice que almacena el total de médicos de la unidad. Y este es de tipo number. ¿Qué hago después? Retorno ese valor que acabo de calcular. Total. Listo. Esa es mi función pública. No hace nada más. El count, recuerden que nunca tiene problemas. Si es que no existe una unidad, a diferencia de la VG, no va a devolver un nulo, él va a devolver un 0. No encuentra, por lo tanto no cuenta. Y si no cuenta es un 0. Fin de la historia. Entonces no hace mayor problema. No necesito una excepción aquí para poder ver si es que no hay. Ya, en el caso de la VG tampoco la necesito. Pero aquí este es el que menos problema da. Ahora voy con el procedimiento almacenado, procedimiento público, perdón. Entonces tomo esto que está aquí, que es la segunda parte de mi contrato, y lo establezco acá. Sigo dentro del body. El body, recuerda que empieza aquí en este is, ¿verdad? Y termina en este end de aquí. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es simplemente complementando el body, que hasta ahora tenía solo la función. Saco el punto y coma, establezco un is, ¿cierto? Un begin con las instrucciones que van a permitir hacer el trabajo que el procedimiento tiene que hacer, que es inserta un registro, inserta registro en la tabla de resultados. ¿Ya? Este registro que va a insertar lo va a hacer con un insert into y se llama reporte unidad. Ya, reporte unidad. Entonces este reporte unidad va a guardar un registro en la tabla, que es lo que me están pidiendo que haga, ¿cierto? Y tiene 4 campos que son los 4 parámetros que él recibe. Entonces aquí le voy a pasar el código de la unidad porque es el primero que aparece. Le tengo que pasar el nombre de la unidad, que es mi segundo parámetro. Lo copio y lo pego. Tengo que pasar el total de médicos, que en mi caso es el tercer parámetro. Y le tengo que pasar el promedio, que en mi caso es mi cuarto parámetro. Listo. Entonces ahí tengo mi inserción. Hasta ahí está todo bien. Cumple con lo que le están pidiendo. Sin embargo, el insert tiene la característica de que eventualmente podría generar un error, porque si yo repito un registro de la unidad, esto se va a caer. Entonces lo que no queremos es que se caiga. Entonces, siempre va a existir la probabilidad de que el código se caiga. El problema está en que debería yo poder gestionarlo eso, hacerme cargo de eso. Y en el caso de nuestra realidad, de nuestra asignatura, hacerse cargo significa registrarlo en la misma base de datos para que quede una suerte como de trazabilidad del error. Entonces eso se hace, como lo vimos en su oportunidad, con el manejo de excepciones, que se le agrega una cláusula al begin y al end que se llama exception. Y esa cláusula le tengo que indicar cuál es la excepción o el error que se está dando. En este caso es una excepción, se habla de excepciones predefinidas que el lenguaje ya trae consigo. En este caso, la excepción que da un registro repetido se llama duple on index, ¿ya? Que significa duplicate value on index, o sea, valor duplicado en el índice. Acuérdense que el índice es el que maneja la unicidad de las claves de la tabla. Entonces acaba con un den. Y con esto le voy a decir yo qué debo hacer en el caso de error. En el caso de un error, primero tengo que obtener los datos del error, que normalmente varía mucho de una prueba a otra o de un ejercicio a otro. Aquí me están pidiendo, en la tabla de errores que tengo aquí, me piden el identificador, que en el enunciado dice que es una secuencia. Me piden el código del error de Oracle, el mensaje, me piden la fecha y me piden la unidad responsable. Entonces yo tengo que extraer ese código y ese mensaje que Oracle entrega. Y eso lo hace Oracle, o sea, PLSQL en realidad. Hay dos funciones que se llaman SQL Code. ¿Ya? Esa es una y la otra es SQL ERRM. ¿Ya? Ella me devuelve el message, la descripción del error, y ella me devuelve el código, que son códigos y mensajes internos que maneja el motor. ¿Ya? Entonces ahí tengo las dos llamadas.
Ahora, este SQL code me va a devolver el código del error. Entonces yo lo voy a guardar en una variable que se llama código error. ¿Ya? Esta variable hay que declararla. Esto lo voy a guardar en una variable que se llama msg error, que también tengo que declarar. Entonces ahora tomo esta variable, la copio para no equivocarme y la llevo a declarar dentro del procedimiento público, porque yo estoy construyendo el procedimiento público. El resto yo ya lo hice. ¿Ya? Entonces no, las variables del procedimiento público no tienen por qué andar dando vueltas en otra parte, aparte que no las va a poder ver. ¿Ya? Entonces aquí dice almacena el código del error. Ahí está, y esto voy a usar buenas prácticas, error, proceso, unidad, ¿cierto? Punto, y le vamos a poner aquí código Oracle. Esto es para, como ya lo habíamos visto, evitarme el ir a mirar, ¿cierto? La longitud de ese campo, y a lo mejor eso no es tan grave, pero sí puede serlo el que me cambien el estado de la tabla. A lo mejor pueden agrandarle el tamaño al campo o ajustarlo, y mi código va a quedar pegado con un valor fijo. Entonces cuando yo hago el type, lo que hace es ir a rescatar el tipo de datos, y si tiene 50 se va a adaptar a los 50, si tiene 20.805 va a tener los 20.805 como espacio, y no estoy dependiente. Ya cuando uno pone el número fijo ahí, le llaman lo que se llama técnicamente como que la longitud está hardcodeada, o sea que está directo ahí en el código, que no es algo que se recomiende mucho. Entonces aquí dice almacena el mensaje del error, ¿ya? Y aquí vamos a ponerle msg error, que si recuerdas es la variable que tengo aquí, entonces también tengo que declararla. Entonces eso lo hago con error, proceso, unidad punto mensaje Oracle, y lo mismo es un porcentaje type. Ya, listo. Con eso rescaté los datos del error, y recién ahora puedo ir a insertar el error. Inserta el error en la tabla de errores, obviamente. Entonces insert into error proceso unidad. Aquí tienes que tener un poco de cuidado, porque normalmente los ejercicios y las pruebas van a ir cambiando el nombre de la tabla de errores y van a tener más o menos cosas. Entonces tienes que tener especial atención con cuál es la tabla que en ese ejercicio me va a tocar, o que en esa prueba me va a tocar. En este caso es la tabla de error proceso unidad, que te insisto, está siempre declarada en el enunciado. El values, y aquí le tengo que decir, bueno, lo tengo que escribir bien primero, ahí. Entonces viene el código del error, eso estaba en el enunciado, está dentro de una secuencia que se llama sec error unidad, y esa secuencia tiene una propiedad que se llama nextVal, que me devuelve el próximo valor de la secuencia, lo que aprendiste en consulta de base de datos. Ahora viene el código del error, que lo tengo en mi variable que se llama error. Luego viene el mensaje del error, que lo tengo en mi variable que se llama msg error. Luego viene la fecha del error, eso lo saco con el sysdate. Y luego viene la unidad responsable, y eso lo hago con el plsql unit. ¿Ya? Con eso tengo el nombre de la unidad de programación responsable. Ahora, ojo, que el plsql unit llega al nombre de la unidad de programación. En el caso del package hay otras unidades dentro de él. El plsql unit no lo alcanza a ver, ya es simplemente el nombre del package. Entonces aquí yo voy a ir a ejecutar esto que está aquí, si es que no me equivoqué. Y si me equivoqué, simplemente me va a decir que me equivoqué y me va a marcar error en alguna de las líneas de mi implementación. Aquí se toma sus minutos y me dice que el pkg reporte unidad ahora como body está compilado, así que estábamos bien. Ahora voy con la función almacenada, que se hace como ya habíamos visto en otros videos, simplemente con un create replace function, y aquí se va a llamar fn promedio sueldo, que así lo pusimos o no, aquí estoy mirando la solución, que sí, fn
promedio sueldos, ¿ya? En este caso también le debo pasar un ¿cómo se llama? El ID de la unidad, ¿ya? Entonces p unidad, que es un number, y luego de eso voy a decirle que debe retornar un number, que justamente es la cantidad o el sueldo promedio, con un is, un begin, porque aquí no puedo saltarme la implementación porque es una función almacenada. Entonces tenemos eso, y aquí obtiene el promedio de sueldos de la unidad. Eso sí lo hago desde la tabla médico, ¿cierto? Voy a sacar con el ABG el sueldo base, que es el sueldo del médico, y el promedio, como siempre, la gran mayoría de las veces me da un número decimal, y lo voy a redondear, y luego, como puede que me pasen una unidad porque esto lleva un filtro aquí, entonces aquí decimos que quiero solo el uni ID es igual a p unidad, ¿cierto? Y esto quiero que tenga un filtro, y puede que ese filtro o ese código no exista, por lo tanto el ABG me va a devolver un nulo, y yo no quiero que sea nulo, por lo tanto si hay un nulo yo quiero que lo convierta a un 0, y eso lo hace el NBL. Entonces aquí guardamos el resultado, una variable que se llama promedio, variable que luego voy a retornar, return promedio, y que finalmente debo declarar. Entonces aquí decimos que almacena el promedio de sueldos, y acá esto es un number. Muy bien, entonces ahora mi función está ok, no necesito excepciones porque el ABG, lo peor que podría pasar es que me devolviera un nulo, y eso lo estoy manejando con el NBL. Ya, si es que no existiera la unidad, él nunca va a devolver un no data found, me va a devolver un nulo, y el nulo me estoy haciendo cargo de él al momento de usar el NBL, ya ahí me estoy haciendo cargo del nulo, ya. Entonces ahí está mi función, todavía no está compilando, no sé si le di play en realidad, creo que no lo sé, le voy a dar, no, sí le di porque ya no está ahí, está pensando todavía. ¿Qué me queda por ejecutar ahora? O sea, por implementar ahora el procedimiento. Ya, ese procedimiento almacenado es el cerebro de mi solución, y es el que en el fondo comienza a llamar a todo el resto ya de las unidades de programación que yo fui construyendo, ¿ya? Entonces él es la cabeza de todo esto, ya es el gestor de todo esto. Mientras termina, yo voy a seguir el proceso aquí. Procedimiento almacenado. Para crear el procedimiento debo hacer un create or replace procedure, ¿cierto? Y le vamos a poner sp genera reporte. Este procedimiento no lleva parámetros porque me piden que ahí se ejecutó la función, ahí se compiló, porque me piden todas las unidades. Entonces no hay parámetros, y va a ir directo a su implementación porque es un procedimiento almacenado. ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos que procesar a todas las unidades. Entonces acá es donde uno dice, ya, pero ¿dónde guardo yo a todas estas unidades? Que podrían ser, no sé, si me van a pedir un informe de pacientes, ¿dónde guardo a los pacientes que tengo que procesar? Me van a pedir un informe de las atenciones, ¿dónde guardo las atenciones? Me van a pedir un informe de los cargos, ¿dónde guardo los cargos? ¿Ya? La respuesta a esa pregunta, o a todas esas preguntas, es a través de una estructura de datos que se llama cursor, un cursor explícito. ¿Por qué se llama explícito? Porque yo explícitamente lo defino, y que forma parte de, no es una variable más, es mucho más que una variable, pero aparece en el sector de las variables. Entonces yo siempre, en este procedimiento que es el cerebro de mi solución, voy a querer guardar o almacenar esos elementos de mi informe. En este caso son las unidades.
entonces las unidades a procesar. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con la palabra reservada cursor, C unidades. Si no te acuerdas mucho de esto, hay videos hacia atrás, ya no sé qué número, pero hay un video hacia atrás donde se explica con un poco más de detalle el concepto de cursor explícito. Son todas las unidades, así que no lleva parámetro. Y acá hay un select, ¿cierto? Del UniID y del nombre de la unidad, que son los campos de la tabla, desde la tabla unidad, ¿ya? Que es donde están las unidades. Y me piden un orden, me piden por nombre y no me dicen ascendente o descendente. Por lo tanto, yo asumo que es ascendente y eso queda simplemente con el order by 2. Acuérdense que yo no le pongo el número, el nombre en la columna, le pongo el número en la columna. Entonces, si yo le doy play a esto, debería mostrarme las 10 unidades que tengo registradas en la tabla, ya que son las 10 unidades que deberían formar parte del reporte, que son las 10 unidades que deberían quedar guardadas en la tabla reporte unidad con los otros datos de esa unidad. Aparte de su código y de su nombre, también voy a necesitar su total de médicos y el promedio de sueldos de esa unidad, de los médicos de esa unidad. Entonces, todo eso, hacer todo eso, lo va a hacer el procedimiento. Tiene que partir tomándolas a todas, ya estas 10 que están aquí. Entonces, por cada una de estas, va a ir a calcular su cantidad de médicos, su promedio y va a guardar el resultado. Él no lo va a hacer, ya él va a llamar al que lo hace, ya es decir, ¿quién es el encargado de? Ya si yo, no sé, tengo a alguien que efectivamente, no sé, cocina para mí, ya yo quiero, no sé, almorzar, yo no voy a cocinar si existe alguien que cocina, ya sería un despropósito, ya porque a lo mejor yo no soy la experta cocinando, de hecho no lo soy, pero si hay alguien que lo hace mejor que yo, es que es su función, que se le está pagando incluso para eso. Entonces, ese es el criterio la definición, digamos, el concepto que hay detrás de esto y que le da la solución de integral. Entonces, acá lo que voy a hacer, o el procedimiento va a ser, es procesar una a una cada unidad, ¿ya? Entonces, acá lo hacemos con un for en una variable que se va a llamar unidad. Voy a ir guardando cada uno de estos registros, unidades, y lo voy a recorrer usando el loop y el end loop. Muy bien. Entonces, aquí voy a establecer, ¿verdad?, que quiero obtener el total de médicos y voy a obtener el promedio de sueldos, y eso después voy a insertarlo en la tabla de resultados. Ya, en el video anterior había quedado cortado el término del procedimiento almacenado. Ya estábamos ahí tratando de procesar las unidades. Teníamos que calcular el total de médicos, el promedio de sueldo de esos médicos y luego insertar el resultado en la tabla, ¿ya? Entonces, el total de médicos lo va a obtener la función pública que está definida por acá, ¿cierto? Y el promedio lo va a obtener la función almacenada y la inserción la va a hacer el procedimiento público. Entonces yo tomo el nombre de la función pública y la defino acá, ¿cierto? La llamo aquí considerando que primero va el nombre del package, ya, porque ella es una función pública, por lo tanto ya no existe por sí sola, ella está dentro del package, por lo tanto para llamarla yo necesito hacer referencia al nombre del package. Entonces es el nombre del package, aquí está el nombre del package, aquí, perdón, y luego el punto, ¿cierto? Con eso logro acceder a la función almacenada y aquí debo pasarle el ID de la unidad, que eso es regunidad.uniid, ¿ya? Luego esto tengo que guardarlo en una variable, porque eso es lo que tengo que hacer cuando llamo a una función, recibir el resultado, y eso se hace con el 2 punto igual,
¿cierto? Con el operador de asignación, y esta variable debo declararla. Entonces aquí dice almacena el total de médicos, ¿ya? Y aquí pegamos esto, y esto es de tipo number. Perfecto. Entonces ahora ya tengo guardado el total de médicos. Entonces, ¿qué me queda hacer ahora? Me queda sacar el promedio. El promedio lo saca la función almacenada. Ella existe por sí sola, ya se crea de manera independiente. Por lo tanto, cuando yo la llamo, no necesito especificarle ninguna unidad de programación, porque ella es una unidad de programación. Entonces, a ella igual debo pasarle el ID de la unidad de la cual quiero averiguar el promedio de sueldos. Por lo tanto, aquí también le paso el valor del registro del cursor, .uniid. ¿Ya? Y esto lo voy a guardar en una variable que se llama promedio. Y la variable promedio, que es esta que está aquí, ¿verdad? La voy a ir a declarar. Entonces dice que almacena el promedio de sueldos. Ya, tengo esto y esto de tipo number. Listo. Ahora ya tengo el ID porque está en el cursor, el nombre de la unidad porque está en el cursor, en el registro en realidad del cursor, y tengo el promedio porque yo lo llamé, el total de médicos, yo llamé a la función pública. Tengo el promedio que llamé a la función almacenada, y me queda llamar al procedimiento. Entonces el procedimiento está en el package, entonces yo tomo el nombre del procedimiento y tengo que recordar que está en el package. Por lo tanto, cuando yo lo vaya a llamar aquí, debo antecederle el nombre del package, que es el que está acá. Entonces lo establecemos aquí, le ponemos un punto, y aquí va con el ups, no sé qué hice, ahí sí, el reg unidad punto uniid. Ya, luego viene el nombre de la unidad, que eso está en reg unidad punto nombre. Luego viene el total de médicos, eso lo tengo en total m. Y luego viene el promedio, que eso lo tengo en promedio. Ya, tienen que recordar que siempre yo tengo que estar pendiente de cuál es el orden aquí de los parámetros que decidí pasarle. El nombre de la unidad, luego venía el nombre, luego el total de médicos y el promedio. No necesariamente las variables se llaman igual que los parámetros, ya no es una regla eso. Entonces acá llamo el procedimiento y tengo mi inserción. Entonces ahora yo, después de mi ciclo, voy a pedirle al motor que confirme todos los cambios que hice. Teniendo eso, procedo a compilar mi procedimiento, y aquí yo tengo algún error sintáctico, y el motor me va a decir, o el compilador me va a decir dónde está ese error, y lo más probable es que es la razón del error. En este caso no tengo ningún error, y me dice que el SP genera el reporte lo compiló sin ningún error. Entonces ahora está almacenado, cumple su rol. Sin embargo, yo necesito llamarlo para ver si es que efectivamente esto funciona. Ya voy a mirar la tabla de resultado que se llama reporte unidad, ya, y voy a mirar la tabla de errores, que son las dos posibles tablas que va a llenar mi proceso integral. Error, proceso, unidad. Ya, si yo miro esta primera tabla, se supone que debería estar vacía, porque es la que el procedimiento tiene que llenar, ¿cierto? A través de su recorrido de las unidades debería ir a procesar cada una de las unidades y buscar sus datos, y luego pedirle al registro, o sea, el procedimiento que lo inserte, ¿ya? Y la primera vez que yo lo llame, la tabla está vacía, por lo tanto no va a generar ningún error. Cuando yo llame por segunda vez, ¿cierto? Aquí la tabla, como pueden ver, está vacía. Cuando lo llame por segunda vez, ya va a saltar el error de que las claves están repetidas, porque las unidades ya están registradas en el reporte, y ahí debería llenarme la tabla de errores. Entonces la tabla de unidades de reporte de unidad está vacía, la tabla de errores
también está vacía. Entonces ahora yo voy a llamar a mi procedimiento, voy a llamarlo en breve con el exec, ¿cierto? SP se llama genera reporte, así le pusimos, que es el nombre del procedimiento que está aquí. Aquí está, SP genera reporte, ese es el que estoy llamando ahí. Y después de esto, o sea, cuando yo lo llame, se van a comenzar a ejecutar las sentencias que están dentro del procedimiento. Eso implica recorrer el cursor, procesar una a una las unidades y debería llenarme la tabla. Entonces lo llamo, ¿cierto? Y me dice que el procedimiento se ejecutó correctamente. Si voy a mirar mi tabla, ahora debería tener mis 10 unidades con su total de médicos y su promedio de sueldo. Ahí están, ¿cierto? Y voy a ver mi tabla de errores, y mi tabla de errores no debería estar vacía porque no se ha caído, porque no tenía claves duplicadas. Sin embargo, si yo lo ejecuto por segunda vez, ahí ya voy a forzar a que esto se caiga. Pero si no se cayó, ya, claro, no se cayó porque, o sea, se cayó, pero yo controlé ese error y lo ejecuto sin ningún problema. Mi tabla de errores ahora debería tener los 10 errores que estaban detectados por cada unidad que yo intenté repetir en la tabla de reporte de unidad. Eso sería el ejercicio que integra el uso de package, de funciones y de procedimientos almacenados. La idea es que procesen bien esto para que lo puedan aplicar al ejercicio de integración que va a estar en este mismo contexto médico y de salud, ¿ya? Espero que les sirva. Esta es la segunda parte, la primera parte que quedó cortada en el video anterior, ¿ya? Eso es. Muchas gracias por la paciencia. Que estén muy bien.